Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos de vuelta por aquí. Ya saben que me encanta compartir con ustedes historias, misterios y a veces, hasta un poco de drama de la vida real. Y hoy precisamente tenemos una historia que, bueno, digamos que los va a dejar pensando. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida y los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las aventuras que tenemos preparadas. Y a los que ya son de la casa, pues muchísimas gracias por el apoyo constante. Hoy vamos a hablar de algo que pasó hace poco y que dejó a todo un grupo de amigos, bueno, a todos nosotros, sinceramente, bastante confundidos. Se trata de Demet. Demet es una amiga, una persona súper sociable, siempre la alegría de la fiesta, la que pone la música, la que hace reír a todos. Y es precisamente por eso que lo que pasó fue tan inesperado. Estábamos en una reunión, una de esas noches relajadas con amigos, buena música, comida deliciosa, la conversación fluyendo de lo más normal. Todo iba genial, de verdad. Y de repente, Demet, sin decir una palabra, simplemente se fue. Así, sin más. Ni un adiós, ni un ahora vuelvo, nada. Desapareció. Como si la hubieran teletransportado. Al principio pensamos que quizás había ido al baño o a buscar algo al coche, pero pasaron los minutos, y luego los 15 minutos, y luego ya media hora, y nada. La llamamos al móvil y tampoco contestó. Empezamos a preocuparnos. Nos mirábamos entre todos con esas caras de ¿qué demonios acaba de pasar? Lo que era una noche súper divertida y relajada, de pronto se convirtió en un mar de preguntas y especulaciones. ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá sentido mal? ¿Habrá tenido algún problema? Mil ideas rondaban por nuestras cabezas, pero ninguna parecía tener demasiado sentido. De hecho, ninguna encajaba con la personalidad de Demet. Ella no es de las que se van así, sin más ni más. Es de las que se despide con abrazos y con una gran sonrisa. Es de las que se asegura que todos estén bien antes de irse. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que la intriga se apoderó de todos nosotros. La fiesta, obviamente, perdió un poco la gracia sin ella. Intentamos seguir como si nada, pero la sombra de la ausencia de Demet se sentía en cada rincón de la sala. Y es que, ya saben, la gente habla, y los rumores empezaron a correr como la pólvora. Algunos decían que quizás se había peleado con alguien, otros que a lo mejor había recibido una llamada de emergencia, y otros, los más dramáticos, pues ya se imaginaban de todo, incluso escenarios dignos de una película de misterio. Pero la verdad, ninguna de esas teorías convencía demasiado. No encajaban con lo que sabemos de Demet y de su personalidad. La conocíamos bien, o al menos eso creíamos. Y ahí es donde empieza lo interesante de todo esto, porque la verdad, la razón por la que Demet se fue esa noche, es una de esas que te dejan con la boca abierta. Los días siguientes fueron un mar de llamadas, mensajes y búsquedas infructuosas. Demet no respondía, no daba señales de vida. Empezamos a preocuparnos de verdad. Llamamos a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a todos sus contactos cercanos. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. Esto ya no era solo una simple desaparición de una fiesta, se había convertido en un misterio total. Nos habíamos pasado de la intriga a la genuina preocupación. Ya no era solo por qué se fue, sino ¿dónde está? Empezamos a pensar lo peor, la verdad. Y creo que todos en el fondo sentíamos un poquito de culpabilidad por no haberle prestado más atención, por no haber notado si algo iba mal antes de que se fuera. Pero la verdad es que en ese momento, todo parecía estar en perfecto orden. Es decir, Demet estaba riendo, bailando, conversando con todos, nadie hubiera sospechado que se iba a ir de esa manera. Entonces, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, una amiga, una de las que estuvo en la fiesta, nos dijo que había estado revisando las fotos que había tomado esa noche. Y que en una de esas fotos había algo muy extraño. Nos reunimos todos de nuevo, esta vez con una sensación diferente. No era solo la intriga, era también la esperanza de encontrar una pista, de entender algo que hasta ahora era incomprensible. Y cuando vimos la foto, todos nos quedamos sin palabras. Era una foto normal, una de las que habíamos tomado todos, un momento casual de la fiesta. Demet estaba en el centro sonriendo a la cámara como siempre.
Pero en un segundo plano, casi imperceptible, había una figura que nadie había notado esa noche, una figura que no reconocíamos. Esta figura, borrosa y un poco distorsionada, parecía estar observando a Demet. Era una persona vestida con ropa oscura, con la cabeza cubierta, casi escondida en las sombras. Y lo más inquietante de todo es que parecía estar señalándola. No era una señal de saludo, era más bien una señal de advertencia. Y eso, amigos, fue lo que nos hizo abrir los ojos. Porque ahora, todo empezaba a tener un poco más de sentido. Quizás no todo lo que pensábamos sobre la noche de la fiesta era lo que realmente había sucedido. Quizás Demet no se fue por capricho, quizás no se sintió mal. Quizás tuvo un motivo o una razón de peso para desaparecer de repente, y esa razón podría estar relacionada con esta misteriosa figura. Empezamos a indagar. Buscamos en todas las fotos de esa noche, intentamos encontrar más detalles sobre esa persona, pero no había nada. La figura solo aparecía en esa foto como si hubiera estado ahí por un instante para después esfumarse. Pero no nos rendimos. Empezamos a buscar a personas que quizás hubieran visto algo esa noche, que quizás recordaran algún detalle que nosotros habíamos pasado por alto. Y después de mucho preguntar, de muchos intentos fallidos, dimos con alguien. Un vecino que vive cerca del lugar donde hicimos la fiesta, un señor mayor que siempre está observando todo desde su ventana. Este señor, después de mucho insistir, nos contó que había visto a alguien rondando por la calle esa noche, una persona con las mismas características que la figura de la foto. Y nos dijo que después de un rato, esa persona se había marchado, pero no sola. Al parecer, había acompañado a Demet. Ahí fue donde lo entendimos. Demet no se había ido sola. La habían acompañado, o mejor dicho, se la habían llevado. Y la figura de la foto era la persona responsable de su desaparición. Ahora la pregunta era, ¿por qué? ¿Quién era esa persona? ¿Y qué querían de Demet? La verdad, las teorías empezaron a volar de nuevo. Algunos pensaban que era un admirador obsesionado, otros que quizás Demet se había metido en algún lío sin darse cuenta, otros, que era algo relacionado con su trabajo. Pero la verdad es que no teníamos ni la menor idea de qué estaba pasando realmente. Pero lo que sí sabíamos es que teníamos que encontrar a Demet. Teníamos que saber que estaba bien, teníamos que entender todo este misterio. La verdad es que el sentimiento de culpa no desaparecía. Pensábamos una y otra vez en si podríamos haber hecho algo para evitarlo, si podríamos haber notado algo, si podíamos haberle ayudado. Pero ya era tarde. Ahora solo nos quedaba buscarla y esperar que todo estuviera bien. Nos pusimos en contacto con la policía, les mostramos la foto, les contamos todo lo que sabíamos, y afortunadamente tomaron el caso en serio. Empezaron la investigación, a revisar cámaras de seguridad, a interrogar a posibles testigos. Y mientras tanto, nosotros seguíamos buscando pistas por nuestra cuenta, intentando conectar cabos, intentando descifrar el misterio que se había apoderado de nuestras vidas. Pasaron las semanas y la incertidumbre seguía siendo nuestro pan de cada día. Y fue entonces cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, cuando recibimos una llamada. Era Demet. Había aparecido, sana y salva. No podía creerlo. Nos reunimos con ella lo más rápido posible, todos queríamos saber lo que había pasado, todos queríamos entender por qué se había ido de esa manera. Y lo que nos contó, amigos, bueno, eso fue lo que nos dejó con la boca abierta de verdad. La razón por la que Demet se fue de la fiesta no tenía nada que ver con peleas, con llamadas de emergencia o con problemas personales. Tenía que ver con una sorpresa que le habían preparado a ella. Resulta que esa misteriosa figura que aparecía en la foto no era un secuestrador, ni un acosador, ni nada parecido. Era un amigo muy querido por Demet, que vive en otra ciudad, y que había venido a visitarla de sorpresa. Y la razón por la que había venido, era para pedirle matrimonio. Sí, así como lo oyen, para pedirle matrimonio. Resulta que ese amigo había planeado todo esto con mucha antelación, había contactado a algunos de los amigos de Demet para que lo ayudaran, había alquilado un coche con cristales polarizados para que nadie lo viera, y había esperado el momento perfecto para aparecer en la fiesta y llevarse a Demet para pedirle la mano en un lugar muy especial. La razón por la que Demet no nos había dicho nada fue porque, en parte,
quería guardar el secreto y en parte porque todo había pasado tan rápido, tan inesperadamente, que no había tenido tiempo de reaccionar. Por eso la figura aparecía tan borrosa en la foto, porque se había movido deprisa para no ser reconocido. Por eso nadie lo había notado en la fiesta, porque había llegado justo cuando Demet se iba. Y por eso Demet había desaparecido sin decir una palabra, porque la habían tomado por sorpresa y la habían llevado a un lugar que no conocíamos. La verdad, al escuchar la historia de Demet, todos nos quedamos perplejos. No podíamos creer lo ingenioso y elaborado que había sido todo el plan. Y al mismo tiempo nos sentíamos un poco tontos por habernos imaginado lo peor. Pero bueno, al menos, todo había terminado bien. Demet estaba feliz, había dicho que sí a la propuesta de matrimonio, y nosotros y hemos aprendido una gran lección, no siempre todo es lo que parece. Y que a veces las sorpresas más grandes son las que menos te esperas. Lo que pasó con Demet nos demostró que es importante no juzgar las situaciones a primera vista, que a veces las cosas tienen explicaciones más complejas y que a veces, lo más extraño puede tener una explicación simple. Y también nos enseñó que es importante comunicarse, sobre todo cuando algo nos preocupa. Si Demet nos hubiera dicho algo, aunque fuera una pista, nos habríamos evitado muchos dolores de cabeza y mucha incertidumbre. Pero bueno, al final, todo salió bien, y todos aprendimos algo de esta experiencia. Y ahora, ya podemos reírnos de todo lo que pasó, recordando la noche en que Demet desapareció, y el misterio que se apoderó de todos nosotros. Y ahora, después de toda esta historia, creo que podemos todos brindar por el amor, por las sorpresas y por la amistad, esa que nos hace preocuparnos los unos por los otros y estar ahí cuando más nos necesitamos. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado este relato de misterio y sorpresas. Como ven, la vida puede ser muy extraña a veces, y lo más importante es no perder el sentido del humor y aprender de cada experiencia, por más extraña que sea. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, pues tenemos que Demet se fue de la fiesta, nos dejó a todos muy preocupados y con 1000 preguntas, una foto misteriosa nos dio una pista, descubrimos una figura sospechosa que resultó ser un amigo que venía a pedirle matrimonio a Demet, y al final, todos nos reímos de todo lo que pasó. Una historia con mucha intriga y un final feliz. Y antes de terminar, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que siga compartiendo con ustedes todas estas historias. Así que si les gustó el vídeo, déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme qué les pareció la historia, qué harían ustedes en una situación así, y compartan este vídeo con sus amigos. No se olviden de darle like, compartirlo en todas sus redes sociales, y por supuesto, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima aventura.